hizo ver al secretario general de Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado de Guatemala tenía respecto del actuar de la Comisión y de muchos de sus integrantes, violando nuestras leyes. Que ha revelado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia. Acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG. Guatemala quiere la libertad porque cree en la libertad. Guatemala es amigo y aliado de nuestros amigos. Julio Talamonti con nosotros ya aquí en el set. Talamonti, buenas tardes. Buenas tardes, de nuevo, Sandri. Bienvenido a Todo Muchas Noticias. gracias. Y platiquemos un momento sobre lo que ha pasado hoy, haciendo un recuento muy breve. Si usted Correcto. nos acaba de sintonizar, estimado televidente, gracias por estar en compañía de Todo Noticias. A las 10:40 de la mañana, más o menos, empezó a gestarse algún tipo de expectativa Así que es. hacía creer al país que algo venía. Iba ¿no? a suceder, sí. Entonces se empiezan a ver unos vehículos militares Correcto. rondando por ahí las cercanías del edificio de CICIG en la zona Así 14. es, Sandri, correcto. Luego ya la gente empieza a postear esas fotos y se empieza a generar información. La prensa llega, empezamos nosotros la transmisión. El presidente a mediodía da una conferencia de prensa en donde dice ya no continúa CICIG en Guatemala. Y de allí para adelante es que se desprende la noticia. Talamonti, ¿cuál es tu lectura a todo esto? Muchas gracias, Sandri Caría. Es un honor estar contigo con los televidentes de Todo Noticias. Vamos a empezar con lo que es importante en este. Lo primero, no se deje usted engañar. Hay tanta situación que yo he estado viendo lamentablemente durante todo este día, a cosas que están posteando en las redes sociales que de verdad no tienen ninguna base. Que si golpe de Estado, que si retroceso, y no sé. No, eso no es. Aquí hay una decisión, y es una decisión de un gobierno, en este caso del gobierno de la República de Guatemala, con relación a un relacionamiento que tiene con una entidad internacional que es Naciones Unidas, a la cual se le está notificando, se hizo en Washington, ahora se hizo público con la conferencia de prensa, que el mandato que le da vida al funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que ha sido además renovado en 4 ocasiones, simple y sencillamente al vencer el actual, que será el 3 de septiembre del año 2019, no va a ser renovado. ¿Es eso ilegal? Aquí hay dos cosas. Nos puede o no gustar, estamos de acuerdo o no de acuerdo con la decisión, pero al marco constitucional eso es legal, es parte de las funciones, en este caso compete al funcionario llamado presidente de la República, el encargado de ver el cumplimiento de la Constitución, 1, y 2, el relacionamiento internacional, la diplomacia. Bueno, Talamonti, no quise pues interrumpirte porque Gracias, estaba Luis. escuchando esta parte Gracias. muy, digamos, toral de la situación. Correcto. Porque esto es lo que realmente es en ambas partes. ¿A qué me refiero? Naciones Unidas por un lado, Estado Correcto. de Guatemala por el otro lado. Así es. ¿No? Y entonces el Hablar acuerdo... de rompimiento constitucional es ridículo. No, allí. es ridículo. Es que aquí no Ridículo, estamos poniendo ni sinceramente. siquiera en tela de duda la Constitución. De hecho, tú la tienes, ¿no? Sí, yo la tengo. Ok, y es muy te iba a importante. preguntar algo. Dime. El presidente ha mencionado 2 artículos de la Constitución. Para ponerlos en contexto, creo que ha mencionado, si no mal recuerdo, el 184 y el 175. ¿Puedes Bravo, Andrés. contarnos de qué se tratan? Sí, mencionó primero, y como lo sé más o menos de memoria, Sí. usted lo puede revisar en casa. Por favor. Yo le invito a que lo haga en casa. Producción de TN23 nos va a apoyar, vas a ver, Andri, seguramente aparecerán en pantalla. Ahí está el Vamos con 175, mira. Está bien, el segundo que mencionó el presidente. ¿Qué dice el 175? Jerarquía constitucional. Por favor, muy atentos. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución y las leyes que así lo hagan, que lo violen, tergiversen los mandatos constitucionales, son nulas ipso iure. Explico qué significa eso. Por favor. Son nulas de pleno derecho, no nacen a la vida jurídica. ¿Por qué entiendo yo que se mencionó este artículo? Porque aquí, a partir de este punto, van a empezar a aparecer una serie de acciones legales, aparentemente legales, como la interposición de amparos en contra de esta decisión que ha tomado el presidente de la República. Esto acá no tiene materia, no tiene razón de ser, no es un tema de violación a la Constitución o una situación penal, y entonces definitivamente pues
no habría materia que conozca la Corte de Constitucionalidad, pero lo van a hacer. Veamos la segunda parte del 175 que está en pantalla. ¿Te parece? Dice, las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. Bueno, y esto está hablando si hubiese algún aspecto, algún escenario que nos lleve a ese lugar. Pero, como tú lo has mencionado antes, esto no requiere de ninguna otra instancia, Talamonti. Acláranos eso. Ninguna otra instancia. Esto es entre Estado de Guatemala, que en este caso se representa por el gobierno actual, y la ONU. Es correcto, Andri, lo que dices es muy cierto. El Estado de Guatemala, como es una república presidencialista, esa es la forma de gobierno que tenemos, está integrada por 3 poderes que todos conocemos. Legislativo para hacer leyes, judicial para ver el tema de la justicia, y el Ejecutivo, que es la administración pública, que entre otras funciones, ¿verdad? El presidente tiene aquella delegación de representar la unidad nacional, y por eso es el jefe de la diplomacia también. El único funcionario legalmente capacitado por la Constitución para hacer este tipo de convenios, de tratados, o en todo caso para romperlos. El artículo 183 de la Constitución, en su literal P, dice que... Ahí lo tenemos, mira. Es correcto. Primero, aquí está la literal A, donde dice que es una función vital del presidente cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Sí, y perfecto. Ahorita voy a mencionar uno que no está en pantalla, siempre es el 183, búsquelo usted en casa o en su teléfono inteligente. La literal P dice que el presidente va a ser el que da el visto bueno para el exequatur, sí, o lo puede retirar. ¿Qué es eso? Esto es diplomacia, es derecho internacional público. Doy el visto bueno para que venga un embajador, un cónsul o una misión diplomática, o simple y sencillamente decido quitarla en función a las atribuciones que tiene el presidente constitucional de la República. Julio Talamonti, Dime. ¿el presidente no tiene que estar dando explicaciones, o sí tiene que estar dando explicaciones? ¿Y a quién le tiene que rendir cuentas cuando decide tomar una decisión como esta? Sí. Correcto. Una pregunta por demás interesante, porque él tiene que cumplir, como lo dice ahí en pantalla, y hacer cumplir la Constitución. Aquí está haciendo o tomándose la atribución de las que constitucionalmente a él le competen, según la Constitución. Y lo que hizo en la conferencia de prensa, ¿verdad?, es dar a conocer la decisión del gobierno de Guatemala. Ya, dentro de los 3 presidentes de Estado, aunque todos tienen la misma calidad, él es el que representa esa unidad nacional, y está diciendo, porque esto también es muy importante y hay que analizarlo, Andy, que en varias oportunidades solicitó a Naciones Unidas el tener un acercamiento. Estado de Guatemala, como tú dijiste, y Naciones Unidas. Naciones Unidas no se sentó con el Estado guatemalteco a, de alguna manera, dialogar. Hablemos sobre un poquito esa crisis de eso, porque yo recuerdo que el presidente viajó varias veces, pero una muy puntual, en donde sí se pudo dar cuenta la población guatemalteca, yo creo que fue por parte de Cancillería, que tuvo el acercamiento del Estado de Guatemala a Naciones Unidas. Antonio Guterres creo que los recibe, pero se queda ahí, ahí parado el trámite, digamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Antonio Guterres le da trámite? Iván Velázquez es puesto fuera de Guatemala por parte de la ONU. Parto de una premisa. ¿Podríamos seguir con la CICIG? Sí, y parto de una premisa que todos tenemos que entender, es decir, Iván Velázquez no es la CICIG, es decir, la CICIG es algo más. Él es el comisionado, pero así como él hemos tenido 2 comisionados más. Quiere decir que lo que hubiera pasado, respondiendo a la pregunta, es que la CICIG hubiese continuado, se hubiese negociado entre los 2 estados haciendo uso del convenio de Viena, que le da razón de ser a instituciones tan sui generis como CICIG, en este caso, en su artículo 8º, donde dice que son las 2 partes únicamente, es que dice que únicamente, no puede meterse nadie más, ¿verdad?, de ninguno de los 2 estados o 2 partes a resolver su problema. Y ahí hubieran hecho un cambio de comisionado y la CICIG continuaría. Bueno, Carlos Castresana empieza y luego sigue Francisco Dalanés. Correcto. Y Iván Velázquez ellos son relevados por Naciones Unidas. Correcto, y no pasa nada, la CICIG continuó. Y no pasa nada. Ahora, para ir concluyendo, Talamonti, las reacciones surgieron, y de hecho no sé si fue el que primero reaccionó, pero uno de los primeros en reaccionar fue la PDH por parte de su procurador. ¿Qué va a pasar si el procurador, entonces, la PDH como tal, presenta un recurso de amparo, lo presentan X o Y entidades de diferentes puntos de la sociedad? El artículo 28 de la Constitución dice derecho de petición, seguramente lo va a hacer. Estoy seguro que van a haber una serie de amparos. ¿Y se lo van a otorgar?
Probablemente, pero no tiene competencia. Esto tenemos que entenderlo. Busquen, por favor, en la Constitución, ahorita de memoria no lo recuerdo, el artículo que le da vida a la Corte de Constitucionalidad. Dice que la función de la Corte de Constitucionalidad es defender que no se violenten en los casos que así compete la Constitución misma. Aquí no hay ningún rompimiento constitucional. Se ha tomado una decisión. Podemos o no estar de acuerdo, lo repito, pero esta decisión ahora hay que respetarla. Y empieza un proceso de transición, Andri, de un año, para que esas capacidades que debió haber dejado CICIG instaladas en el Ministerio Público y otras instituciones como el INASIF, pues ahora sean trasladadas, absorbidas completamente. Talamonti, tu conclusión a este tema. Ha pasado que un Estado soberano como Guatemala ha tomado una decisión. Yo lo que quiero llamar nuevamente a los guatemaltecos es a la tranquilidad, a la reflexión. No se deje engañar por esos otros grupos que lo único que están haciendo es polarizando la sociedad y dividiendo y poniendo a unos como buenos, a otros como malos, ellos tranquilos en casa, en las redes sociales y los guatemaltecos peleando. No se trata de eso. Hay que esperar qué es lo que pasa, pero por sobre todo hay que hacer cumplir la Constitución. Julio Talamonti, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo se llama tu programa? De las 9 a la medida, a las 9 de la noche, por favor. ¿Vas a abordar algún tema similar? Vamos a abordar el tema de la jornada, así es. Lo esperamos a las 9 con A la Medida, Julio Talamonti.